Chorlitos en la cabeza. El derecho a ser amado y cuidado. Robertito no era un niño muy limpio que digamos, y la verdad es que como sus padres siempre estaban muy ocupados en cosas importantes, cada día su mamá, al salir apurada a su trabajo en la Junta Nacional de Niños Desvalidos, le recordaba: Robertito, báñate tú solito, ya eres grande y puedes hacerlo. Ah, y no te olvides de lavarte muy bien la cabeza. Sí, mamá, respondía el niño. Entonces entraba al baño y echaba a correr el agua de la ducha, mojando el piso y la toalla, para que pareciera que se había bañado. Su papá, mientras tanto, tomaba el desayuno leyendo su periódico favorito. A veces escuchaba, y otras no, correr el agua de la ducha, y cuando por la noche la mamá de Robertito le preguntaba: ¿se bañó el niño Godofredo? El papá sentía con un movimiento de cabeza, pues estaba muy ocupado mirando otras cosas importantes, y la mamá se quedaba tranquila. Otras veces era el papá quien al salir a su trabajo en la Comisión Pro Defensa de la Naturaleza le decía: Robertito, báñate y acuérdate de lavarte muy bien la cabeza. Su mamá, entre tanto, terminaba de arreglarse. A veces escuchaba, y otras no, correr el agua de la ducha, y cuando por la noche el papá le preguntaba: ¿se bañó el niño Estefanía? La mamá asentía con un movimiento de cabeza, pensando en vaya a saber qué problema de su oficina. Entonces el papá se quedaba tranquilo. Pero nadie se aseguraba de que Robertito se hubiera bañado verdaderamente. ¿Para qué hacerlo? Cada día se iba acumulando más polvo sobre su cabeza. Pelusas, semillas, basuritas y cualquier cosa que cayera sobre su pelo enrulado ya no volvía a salir de allí nunca más. En verdad, a Robertito le pesaba un poco la cabeza, pero no era como para preocuparse. Un día, sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse, pues esa mañana, cuando abrió el agua de la ducha, algunas gotas mojaron el polvo que había sobre su cabeza, y la semilla empezó a germinar. Echó raíces, un tallo, hojas, y poco a poco un arbolito empezó a crecer sobre la cabeza del niño. Por supuesto que ni la mamá ni el papá de Robertito se dieron cuenta de aquello, y menos de los dos chorlitos que llegaron allí en busca de un lugar donde hacer su nido. La verdad es que a Robertito le pesaba cada vez más la cabeza, pero no tanto como para preocuparse. Y llegó la primavera. La chorlita hembra puso 3 pequeños huevos en su nido, y no mucho tiempo después 3 hermosos polluelos piaban felices en el nido construido entre las ramas del arbusto que Robertito tenía sobre su cabeza. Pero como su mamá y su papá estaban demasiado ocupados en la Comisión Pro Defensa de la Naturaleza y en la Junta Nacional de Niños Desvalidos, no se enteraron de lo que estaba pasando sobre la cabeza de su hijo. Hasta que una noche, en medio de la oscuridad, se oyó un: ¡Godofredo! ¡Godofredo! ¡Escucha! ¿Qué pasa, mujer? Oigo ruidos extraños en la casa. ¿Por qué no vas a ver lo que sucede? No es nada. Yo no oigo nada. Oigo ruidos en el dormitorio del niño. Estás soñando, Estefanía. Pero en ese momento se escuchó otro: ¿oíste? Sí, está bien, iré a ver. El niño, perturbado, se despertó y se sentó en la cama. ¡Auch! Exclamó el papá al ver lo que estaba viendo. ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Ven rápido! La señora se levantó y corrió a la pieza del niño. ¡Auch! No pudo menos que gritar al ver a Robertito sentado en la cama, con cara de sueño y con un árbol florido sobre su cabeza, y entre sus ramas un nido, en el que 3 pequeños chorlitos piaban hambrientos. ¡Horror! Se escandalizó la mamá, que hacía mucho, mucho tiempo que no miraba con detención a su hijo. ¡Robertito tiene chorlitos en la cabeza! Pero esto es espantoso, se alarmó Godofredo, que casi por primera vez veía realmente al niño. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta de esto a tiempo? Un doctor. Hay que llamar a un doctor de inmediato. Y llamaron a un médico de cabellera. Pero después de comprobar que Robertito gozaba de excelente salud, se retiró diciendo: lo siento, pero nada puedo hacer. Luego llamaron a un ingeniero foresta cabezal, y después a un cirujano de pelo, y a un peluquero, y a un leñador, y a un ornitólogo.
pero todos movieron la cabeza y dijeron: «Lo siento, pero nada podemos hacer». Entonces, no me lo van a creer. A Robertito mismo, a quien con el árbol y los 3 chorlitos ya era demasiado lo que le pesaba la cabeza, se le ocurrió la solución. Fue al baño, se mojó bien mojada la cabeza para soltar las raíces del arbusto, con sumo cuidado lo sacó de arriba de su cabeza y lo fue a plantar en el patio de la casa, mientras los 3 pequeños chorlitos continuaban piando felices.